Muy bien, hermanos. Hermanos, ¿tienen alguna duda con respecto a sus exposiciones? Quería preguntarles ello. ¿Hay alguna Hermano, duda? hermano Sí, Cristian, disculpe, eso es lo que le quería comentar. Lo que pasa que yo puse en WhatsApp un aviso para comunicarme con los del grupo 5, o sea, ¿cómo se llama? De la mesa de los panes, pero nadie ha contestado, así que yo voy a hacer mi exposición personal. ¿Mi hermano? ya. A ver, por si acaso, voy a volver a enviar el Excel, ya. Voy a volver a No, enviar el no Excel. lo escucho bien. Ernesto. Ya. Digo que por si acaso voy a volver a enviar el Excel. No voy a hacer que por ahí se les haya extraviado el Excel para que visualicen quiénes son los que son del grupo, ¿ya? Bien, mi Ya, propósito de la exposición es que sencillamente podamos tener o sea, se haga más dinámica la clase, sí, ¿no? pues. ¿No? Ahora, yo entiendo que para algunos se va a dificultar más porque obviamente no todos tenemos acceso a veces a Internet de manera constante, con diversas actividades, cada uno de repente tiene diversos horarios, podemos cruzar. Tampoco mi intención es que se carguen, ¿no? Con este trabajo. Así que lo que les voy a pedir es que traten de organizarse. Si alguno no puede hacerlo por algún motivo, no es que va a jalar el curso por ello, no, porque si ha asistido a sus clases, ¿no? Ha tenido menos de tres faltas, tareas, ¿no? La tarea del cuestionario, ¿no? El cuestionario, Sí. ¿no? Y del bosquejo, ¿no? Entonces, si entrega sus tareas, no va a haber ningún problema, ¿no? No, así que no se carguen, ¿no? Todavía tenemos 2 semanas. Aquellos que quieran presentarlo de manera individual, por algún problema que tengan, bueno, normal, también pueden hacer, ¿no? No tengo ningún problema con ello. Pero si es lo posible, traten de organizarse como grupo. Punto Ya, número uno. hermano Hermano. Sí, Cristian, dígame. sí, hermano Cristian, si tenemos 10 minutos, entonces, porque hay bastante detalle en cuanto a cada cosa que le toca a los grupos, ¿no? Medidas, detallitos, ¿no? Y yo creo que eso involucraría más de 10 minutos. ¿Nos puede dar alguna pauta de qué exactamente en qué deberíamos enfocarnos, tal vez en el significado de esos detalles o cómo sería? Ah, a ver, no recuerdo muy bien, pero creo que sí les llegué. A ver, permítame un segundo, voy a compartir mi pantalla. Creo que donde les puse tareas, cuando les envié las tareas que iban a ver, creo que les puse los puntos que tenían que desarrollar, si mal no recuerdo. A ver, ahorita voy a revisarlo. A ver, de paso recordamos las tareas, ¿no? Por favor, que se
Hermano Cristian, disculpe, ¿no se escucha el audio? ¿Aló, me escucha? No, recién. ¿No me han estado escuchando nada? No, hermano, estaba Por sin lo menos mute. yo no pensé que era de mi No, computadora. no, hermano, no se le escuchaba nada. Yo también pensé que era mi computadora. Uy, uy, ya, ok. Ya, rápidamente. Estas son sus tareas, ¿no? El cuestionario, el esquema gráfico y la exposición, ¿no? En la exposición, sí, ahora que me di cuenta, no les he dado puntos de detalles de qué deben tocar en cada punto. Ahora, lo que yo les aconsejo es que tal vez usen estos puntos que están en el sí, usen estos puntos que les he puesto para el gráfico, también para cada una de las partes, ¿no? Porque son, digamos, cosas generales, ¿no? Entonces, les puede de alguna manera guiar al momento de que van a hacer su exposición. La exposición no tiene que tener muchas diapositivas. Es más, de repente pueden solamente mostrar un gráfico y con flechitas ir explicándolo, ¿no? O dos, tres diapositivas de lo mucho. No es necesario que sea mucha información tampoco, porque vamos a hacer vamos a reforzar, ¿no? Y recuerden que tampoco podemos extendernos media hora por grupo, porque son, ¿cuántas son? Son tres, seis, ocho, ¿no? La idea es que yo creo que va a ser bien complicado acabar en una clase, y aparte que es muy denso, mucha información, de repente sí, pero yo sí les aconsejo que tengan ya todo listo para ese día, para que no se les haga una carga para la próxima semana, ¿no? Tal vez vamos a avanzar hasta donde podamos, la idea es que avancemos por lo menos la mitad, o sea, los primeros cuatro temas, y la siguiente semana los siguientes otros, ¿no? Ok, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Recuerden que sus tareas las envían a este correo que está acá abajo, ¿ya? Les voy a enviar nuevamente las fechas, ¿ya? Porque de repente puede ser por traspapelado, así que lo voy a volver a enviar. Aquí está el correo al que pueden enviar las tareas, ¿ok? Recuerden que pueden enviarlo hasta que acabe la clase, pero la idea es que no se les acumule, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar ya porque ya estamos con el tiempo. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, ¿ok? Vamos a... ya, ninguna pregunta, perfecto. Ok. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, ¿ok, hermanos? Hay que leer porque es importante leer el libro de Segunda de Reyes. Así que vamos rápidamente al libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 23. Yo lo voy a leer para poder hacerlo un poquito más veloz. Así que les pido que tengamos ahí a la mano nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Ok? Dice así: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hablado en la casa de Jehová. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta para que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel.
y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Imón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejes, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón el rey de Israel había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y las derribó, las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo. Puso el fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que están escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Todo esto, Jehová no desistió del ardor de su con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí.
los demás hechos de Josías y todo lo que hizo. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron, lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutai, hija de Jeremías de Libna, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de la Mar, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero, conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sébuda, hija de Pedaías, de Rumi, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Muy bien, hermanos. ¿Okay? Entonces, animarnos a seguir compartiendo, a seguir con las lecturas bíblicas. Estamos para acabar el libro de Segunda de Reyes. Muy bonita la historia del rey Josías, desde el capítulo 22, ¿no? Cómo él sobresale entre todos los reyes de Judá, ¿no? Pero aún así, como dice el pasaje, eh, Dios ya había determinado traer el juicio a Judá, y bueno, como vamos a ir viendo, finalmente van a ser llevados cautivos por los babilonios, ¿no? Entonces vamos a continuar ahora con nuestra clase de hoy. Vamos a compartir, hayan puesto por ahí, integrante del grupo 6, dice, escriban a la hermana Valeria, ha dejado su grupo 6 del lavatorio, ¿no? Ahí ha dejado su número telefónico para que le puedan escribir a la hermana Valeria Pilares, ¿ok? Los integrantes del grupo 6. Muy bien, hermanos, vamos a compartir nuestra clase de hoy, que es cortita, básicamente vamos a ver un poco de cronología y etapas. Les he enviado la separata a la clase, al Mira, viejito, no lo sé. WhatsApp, ¿ok? Me disculpa que le envié a última hora, se les he enviado, ¿ok? Entonces vamos a ir rellenando. ¿Okay? Recordemos que ya estamos en el capítulo número 24 del libro de Éxodo, 25 ya. Vamos a acabar el capítulo 24. El capítulo 25, ¿no? Hasta el capítulo número 31 prácticamente, se dan todos los detalles de la construcción del tabernáculo. Nosotros lo vamos a desarrollar con las exposiciones, ¿verdad? Con las exposiciones. ¿Okay? Así que vamos a llenando esta pequeña parte, y hoy día vamos a ver también algunos detalles que no vimos en las clases anteriores con respecto a todas las veces que Moisés sube al monte Sinaí. Hoy vamos a ver que fueron por lo menos 7 veces. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, por lo menos fueron 7 veces. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí, a completar este bosquejo, ¿ok? Para poder ubicarnos un poco. Recordemos que hay 2 etapas, ¿verdad? Desde el capítulo 19, estamos obviamente estudiando la segunda parte del libro de Éxodo, ¿no? Y la primera etapa es la entrega de la ley, ¿no? Y la entrega de la ley e inauguración y establecimiento del pacto, ¿no?
Nos encontramos en Éxodo 19, 1 al 25 y completamos, ¿no? Dios habla al pueblo, ¿no? Ahí Dios habla al pueblo, ¿no? Ahí recuerdan cuando Dios, ¿no? Ellos llegan al monte Sinaí y Dios les habla, ¿no? Dios habla al pueblo. Después, otro suceso que se va a dar allí es el decálogo, ¿no? En Éxodo 20, ¿no? El decálogo. Vamos a completar ahí el decálogo. El decálogo. Luego, en Éxodo 21 al 23, encontramos leyes diversas, judiciales, sociales y religiosas. Judiciales, sociales y religiosas, entre otros, ¿no? Sí, entre otros. Leyes diversas, ¿no? Luego vamos a encontrar en el capítulo ya 24 en sí la inauguración y el establecimiento del pacto, ¿no? Y vimos la semana pasada, ¿no? Que se da con sangre, ¿verdad? El pacto. Moisés, bueno, hace una ofrenda, la sangre la va a salpicar sobre el libro, sobre el pueblo, y se inicia lo que es el pacto, ¿no? El pacto mosaico o el pacto sinaítico, ¿no? Es el pacto de la ley, ¿no? Después vamos a encontrar también instrucciones para la construcción del tabernáculo. Instrucciones para la construcción del tabernáculo, como les mencionaba, del capítulo 25 al capítulo 31 del libro de Éxodo. ¿Okay? Instrucciones para la construcción del tabernáculo, que lo van a ver ustedes de manera más detallada en las exposiciones que van a desarrollar. Luego, entre esta primera etapa y esta segunda etapa, que es la renovación del pacto, hay como una especie de, digámoslo así, intermedio, ¿no? Donde se va a dar la idolatría del pueblo, ¿no? Con el becerro de oro, ¿no? La idolatría del pueblo con el becerro de oro en Éxodo 32, ¿no? Éxodo 32. Luego de la idolatría, ¿qué va a pasar? Se da la intercesión de parte de Moisés, ¿no? La intercesión de parte de Moisés y la presencia de Dios irá con ellos finalmente, ¿no? Éxodo capítulo 33. ¿No? Entonces recordemos que aquí se había establecido el pacto, pero el pacto el pueblo lo rompe, ¿no? al caer en la idolatría, ¿no? Pero se va a una segunda etapa, que es la renovación de ese pacto, ¿no? La renovación de ese pacto en Éxodo capítulo 34 hasta el 35, versículo 3. ¿Okay? Hasta el 35, versículo 3. La renovación del pacto. Luego encontramos ahí, ya en esta parte de la renovación del pacto, la ofrenda para el tabernáculo, ¿no? La ofrenda para el tabernáculo, ¿no? En el capítulo 35, ahí en esos pasajes, vamos a encontrar la ofrenda para el tabernáculo, ¿no? O sea, esta ofrenda ya se había mencionado en el capítulo 25 también. En el capítulo 25 se habla de la ofrenda para el tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el capítulo 25 Dios está hablándole a Moisés, diciéndole qué es lo que va a hacer, que va a pedir una ofrenda. Va a pedir una ofrenda para la construcción. Y le da los detalles de cómo se va a construir en el capítulo 25. Pero en esta segunda etapa de la renovación del pacto, ya va a comenzar ya el pueblo a traer la ofrenda. Por eso la ofrenda para el tabernáculo aquí ya no solamente es mencionada por Dios, sino ya se da lo que es que el pueblo le empieza a traer, ¿no? Porque va a dar inicio, recién va a dar inicio a la construcción. Hasta este momento todavía no había dado inicio. ¿Okay? Es después del pecado de becerro de oro, después de que se renueve el pacto, donde recién se traen las ofrendas, ¿no? Aquí tenemos la ofrenda para el tabernáculo y aquí también vamos a poner
en el punto B, que se van a mencionar a los encargados de la obra del tabernáculo, ¿no? A los encargados de la obra del tabernáculo, ¿verdad? Ya obviamente también en el capítulo 31 Dios había mencionado que él iba a escoger específicamente a 2 hombres para que construyeran, ¿no? Que eran Bezaleel y Aholiab, ¿no? Pero ya en este capítulo, en el capítulo 35, ya se va a comenzar a iniciar, se va a dar inicio. Entonces podemos ahí, ¿no? El, los encargados de la obra. Nuevamente se menciona a estos 2 hombres, ¿no? Y se da inicio, el inicio de la construcción en el capítulo 36, ¿no? En el versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 39, versículo 32, ahí se va a culminar finalmente la construcción del tabernáculo, ¿no? Si nosotros leemos Éxodo 39, 32, dice así, ¿no? Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en el capítulo 36, versículo 8, se da inicio, que ahí se menciona, que, ¿no? Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. Y comienzan los detalles de cómo comienzan a hacer la obra del tabernáculo, ¿no? Entonces vemos ahí el inicio y el final. Y finalmente se da lo que es la finalización total, ¿no? La finalización de la construcción en el 40-17. Finalización y podríamos también mencionar ahí el levantamiento. O sea, no solamente se finaliza, sino que también se levanta el tabernáculo, ¿no? Se levanta el tabernáculo, o sea, se arma, ¿no? Se pone cada pieza en su lugar, ¿no? Entonces, el tabernáculo es erigido, ¿no? Es erigido, o sea, es finalizado y es erigido, ¿no? O sea, se levanta. ¿Ok? Entonces, encontramos esas 2 etapas marcadas en esta segunda parte del libro. Luego vamos a encontrar, ¿no? Que la ley dada a Moisés en el Levítico dura un mes. Es un detalle que por ahí les he puesto, ¿no? Para que lo tengan, que ya no tiene que ver con el libro de Éxodo. Pero el libro de Levítico, hermanos, es un libro no cronológico, o sea, no es un libro que abarque tiempo, mucho tiempo, porque no es que pasan sucesos en sí, sino es un libro que nos habla de las leyes ceremoniales y del culto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está construido el tabernáculo. Dios le va a comenzar a dar las leyes de las ceremoniales y de los sacrificios a Moisés en el libro de Levítico, ¿no? ¿Cuánto tiempo está Moisés ahí escuchando a Dios estas leyes? Un mes aproximadamente, ¿no? Un mes. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Números 1:1, que ya acaba obviamente el libro de Levítico, se hace mención, ¿no? A ver, vamos a leer Levítico 1:1, ¿ok? Alguien que pueda leer, perdón, Números 1:1, Números 1:1. A ver, ¿quién lo puede leer? Números 1:1. A ver, hermano. Ujú. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo, de su salida de la tierra de Egipto. Ujú. Dice, en el día primero del mes segundo, Del en año el segundo. segundo año de su salida. Prácticamente, si lo ponemos en nuestro calendario, vendría a ser el 1 de febrero del segundo año. Ha pasado un año, ha empezado un segundo año y es el primer día del segundo mes.
Para nosotros, para entender nuestro tiempo, sería el 1 de febrero del segundo año. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que ha pasado un mes? Porque en Éxodo 40:17, si nosotros leemos Éxodo 40:17, ¿qué dice Éxodo 40:17? A ver, alguien que lo pueda leer. En el primer mes del segundo año, el día primero del mes, fue erigido el tabernáculo. Ajá. En el día primero, ¿no? Dice, perdón, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Qué significa esto? En el día primero, o sea, día 1, primer mes, enero, ¿no? 1 de enero, ¿verdad? Segundo año, ¿no? Es como si dijera el 1 de enero del segundo año. Y en números 1:1 dice 1 de febrero del segundo año. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo hay de diferencia ahí? Un mes. Un mes. ¿Y ese mes? ¿Qué pasó con ese mes? Ese mes es el libro de Levítico. ¿Ok? Ese mes Moisés está oyendo a Dios, o sea, Moisés ha entrado al tabernáculo que ya está construido y Dios les está dando todas las leyes que están escritas en el libro de Levítico, que se refieren obviamente a lo que son los sacrificios, las leyes ceremoniales, las fiestas, el culto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, más o menos, esa es la cronología, ¿no? Cómo unimos el libro de Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro detalle más. ¿Cuánto tiempo pasa desde que salen de Egipto? ¿Cuánto tiempo pasa desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida? A ver, si leemos Éxodo 19:1. ¿Cuánto tiempo pasa? Ah, perdón. Aquí ha habido un error, hermanos, ¿ya? Es cuánto tiempo pasa desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí. Ha habido un pequeño error ahí. Al monte Sinaí. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo pasa? Ahí, disculpen, ha habido un error. ¿Ok? A ver, hay que leer Éxodo 19:1. Y ahí 3 meses, ustedes, creo, hermano. ¿ah? 3 meses. 3 meses aproximadamente, ¿no? ¿Qué dice Éxodo 19:1? Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ajá. Ahora, no solamente al desierto, sino llegaron al monte. ¿Sí? Porque si nosotros leemos todo el pasaje, ahí se menciona que habían acampado al pie del monte Sinaí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto? 3 meses promedio, ¿ok? Aproximadamente. En el tercer mes, dice, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa desde, o sea, entonces, desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí, pasan 3 meses, ¿no? Pasan 3 meses, ¿ok? ¿Cuánto tiempo pasa desde que salen de Egipto hasta que finaliza la construcción del tabernáculo? ¿Cuánto tiempo pasa? Desde que salen de Egipto hasta que finaliza la construcción del tabernáculo. Éxodo 40:17, que ya lo hemos leído. 1 año, 3 meses, creo, hermano. A ver, hay que leer el versículo nuevamente. 17, 40, 17. Ajá. ¿Qué dice? Claro, en el primer mes del año segundo, el día primero del mes fue erigido el tabernáculo. Pues dice ahí, a ver, dice el pasaje, el día primero del primer mes del segundo año, el tabernáculo fue erigido. Se refiere, como les he mencionado, ¿no? El día primero es el día 1, el primer mes del año, se refiere, ¿no? Enero. Para nosotros,
enero, vamos a ponerlo en nuestros meses para entenderlo, porque si lo ponemos, para ellos sería Aviv, porque para ellos su primer mes era el mes de Aviv, donde se les celebraba la Pascua, ¿verdad? Para nosotros vamos a ponerlo en nuestro mes para que no nos hagamos mucho enredo en la cabeza, más que todo para entender la cronología. Dice, en el día primero del primer mes, ¿okay? Del año, ¿no? En el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Ahora, el autor, ¿desde qué momento está contabilizando? Cuando dice, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Entendemos que está contando desde que han salido de Egipto. ¿Ok? Desde que han salido de Egipto. ¿No? Porque así siempre se está contando. Siempre se está tomando como referencia el día que salieron de la tierra de Egipto. Porque ese día es el día 1 para ellos. O sea, a partir de que cuentan sus años, ellos lo cuentan a partir de la salida de Egipto. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de referencia, la salida de Egipto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un año, ¿verdad? ¿Lo ven? Ha pasado un año. Desde que salen de Egipto hasta que se construye, hasta que se finaliza la construcción, ha pasado un año, ¿no? Por eso es que yo les he comentado en otras ocasiones que el libro de Éxodo no nos habla de los 40 años en el desierto, ¿verdad? El libro de Éxodo nos habla principalmente de la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Nos habla de la vida de Moisés, de su nacimiento, nos habla de su vida, de su vida como príncipe de Egipto, de su vida ya después que sale de Egipto y está 40 años en el desierto y con a su esposa, ¿no? Y Dios lo llama y nos narra el regreso de Moisés a Egipto, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, ¿no? La salida de Egipto con la institución de la Pascua, ¿no? Y finalmente nos habla de la entrega de la ley en el monte Sinaí y la construcción del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Y desde que salen de Egipto hasta que se termina la construcción, pasa, como dice el versículo 17, un año. Y con eso culmina el libro de Éxodo prácticamente, ¿no? El libro de Éxodo no nos va a hablar de los 40 años en el desierto. Es más, cuando acabe el libro de Éxodo, el pueblo de Israel aún se encuentra en el monte Sinaí. No ha salido del monte Sinaí. Están en el monte Sinaí. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiempo se quedan entonces en el monte Sinaí? ¿No? Es una pregunta. ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí? ¿No? Sabemos que llegaron en el tercer mes, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo se quedan en el monte Sinaí? La respuesta allí es, se quedan aproximadamente 10 meses, 20 días, ¿ok? Aproximadamente 10 meses, 20 días. Ahorita le voy a mencionar por qué tenemos esa fecha aproximada. 10 meses con 20 días se quedan aproximadamente en el monte Sinai. ¿Ok? Ahora, con este segunda pregunta vamos a saber por qué estamos diciendo eso. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Me dice. Si ya no se entendió algo, lo mencionan también. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurre desde que salen de Egipto hasta su partida del monte Sinaí? O sea, cuando ya se van del monte Sinaí. Y eso lo encontramos en Números 10:11. ¿Qué dice Números 10:11? A ver, alguien que nos pueda apoyar con la lectura de Números 10:11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Qué más? ¿Puede continuar lo que se continúa, hermano, por favor? Y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ahí está, ¿no?
en este versículo nos menciona que ellos salen ya, se salen del monte Sinaí. Recién en este capítulo 10 del libro de Números, ¿no? ¿Y qué fecha nos dice? O sea, ¿qué nos indica según la fecha? Nos dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes. A los 20 días del mes. Es como si nos dijera, para entenderlo, el 20 de febrero del segundo año. ¿Ok? El 20 de febrero del segundo año. Entonces, recordemos, ¿no? Entonces, aquí debemos poner aproximadamente cuánto tiempo transcurre desde que salen de Egipto. Un año, un mes y 20 días, ¿no? Un año, un mes con 20 días. Pasa desde que salen de Egipto hasta su partida del monte Sinai. Porque ahí se menciona ahí, el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes. Obviamente, contabilizamos un año solamente porque el segundo año aún no ha culminado. Ha dado inicio, pero aún no ha culminado. Ha pasado un año, se encuentran en el segundo mes a los 20 días de ese mes. Por eso es que decimos que ha pasado un año, un mes completo y 20 días de ese segundo mes que ya inició. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el tiempo que nos menciona Números 10:11. ¿Ya? Números 10:11. Ahora sí entendemos por qué hemos puesto aquí 10 meses, 20 días. Sencillamente le hemos restado a este tiempo 3 meses. ¿Por qué? Porque sabemos que desde que salieron hasta que llegan al monte Sinaí pasan 3 meses, ¿verdad? Entonces le restamos a este tiempo los 3 meses que pasaron desde que salieron hasta que llegaron al monte, y nos queda 10 meses, 20 días aproximadamente. ¿Ok? Pero no marearlos mucho con esto, pero bueno, es parte de conocer un poco la cronología de los eventos del libro de Éxodo, ¿ok? Para que nos ubiquemos un poco en el tiempo de cómo se fueron dando los momentos, los eventos, ¿ok? Muy bien, entonces vemos ahí la parte de cronología, ¿ok? Ahora, vamos a ir a esta segunda parte, que ya esta parte es un poquito ya más interesante. Esos son más que todo datos numéricos. Esta parte nos habla de todas las veces, ¿cuántas veces, hermanos, cuando hemos leído, ¿no? El capítulo 19 hasta el capítulo 24, ¿cuántas veces Moisés subió al monte Sinaí, ¿no? A veces nosotros, de repente, cuando vemos una película, da a entender que solamente sube una vez o 2 veces, por lo mucho. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que en realidad Moisés no subió solamente una vez, 2 veces, sino subió varias veces. Prácticamente por lo menos 7 veces es lo que vamos hoy día a contabilizar. ¿Ok? Por lo menos subió 7 veces al monte Sinaí. Muy bien, y miren, la primera subida que tuvo Moisés. A ver, alguien que lea Éxodo 19:3. Solamente la primera parte, ¿no? Éxodo 19:3. Ahí es la primera vez que Moisés sube al monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo. Ahí nomás, hermano, gracias. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo. Entonces encontramos en ese versículo la primera vez que Moisés sube al monte Sinaí. ¿Ok? Ahí vamos a completar algunos detalles. ¿Ok? El contexto de redención y pacto. ¿Ok? De redención y pacto antes de la entrega de la ley. Recordemos que en este capítulo aún no se había entregado los 10 mandamientos, ¿verdad? Antes de la entrega de la ley. Dios ha mostrado su supremacía al mostrar su poder y su victoria sobre el faraón
¿no? Sobre el faraón y Egipto, ¿no? Sobre el faraón y Egipto, ¿no? Recordemos que acaban de pasar las 10 plagas, ¿verdad? Dios ha mostrado su supremacía, su victoria sobre el faraón y Egipto. Ahora reúne a su pueblo para sí mismo, e instruye al mediador del antiguo pacto, que es Moisés, diciendo, y ahí está el pasaje: mira lo que he hecho por ustedes, que los he llevado sobre las alas de las águilas, te he traído ahora voy a hacer de ti mi tesoro. Jehová dijo a Moisés, "He aquí yo Haré vengo a ti en una nube de fuego". seas santa, una nación de sacerdotes que sirva en mi nombre a todo el mundo. Eso lo encontramos en el capítulo 19, ya lo hemos visto, ¿no? Solamente es para recordar un poco. Pero miren, esta es la primera vez que Moisés sube al monte Sinaí, ¿ok? Segunda subida, Éxodo 19:9, ¿no? Éxodo 19:9. A ver, le voy a pedir a la hermana Marta Piscueta, nos puede leer Éxodo 19:9. Sí, a ver, dice, y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Hermano, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber que aquí sube nuevamente Moisés? Porque si nosotros vemos en el siguiente, abajito nomás se menciona y dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, ¿no? Quiere decir que Moisés subió. Recordemos que Moisés baja, ¿no? El pueblo le dice, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Y aquí se hace mención que Moisés refiere las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, se dice nuevamente en el versículo 10. Entonces ahí encontramos la mención de una segunda vez que Moisés va a subir al monte a hablar con Dios. ¿Ok? Señal de que Dios habla con Moisés y ha sido enviado por él. Y completamos también esta parte, pueden completar, dice, preparación y santificación durante el periodo de 3 días para recibir algo, ¿no? Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Cómo el pueblo se prepara, Dios le dice que se prepare, que santifiquen, porque él va a comenzar a pronunciar, se va a manifestar a ellos, ¿no? Y va a pronunciar los 10 mandamientos, ¿no? El pueblo se estremece frente a la manifestación de la presencia de Dios, ¿no? De la presencia de Dios, la presencia de Dios. Muy bien. Entonces encontramos esta segunda subida, ¿ok? La segunda vez que Moisés sube. Ahora, una tercera subida. ¿Alguien iba a mencionar algo? ¿Me pareció? ¿No? Ahí. Éxodo 19:20. A ver, le voy a pedir a la hermana Luz Alfaro que pueda leer Éxodo 19:20. ¿Está? La hermana Iris Zúñiga. Ya, hermano. Sí, hermano. ¿Luz Zúñiga o Luz Alfaro? Ah, ya, Luz Alfaro está bien. Ya. Ok, hermana, gracias. Así que no había visto. 19:20. Ya, 19:20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí está, nuevamente. Y Moisés subió, ¿no? Ahí se menciona de manera bien directa, ¿no? Tercera subida, ¿no? Orden al pueblo de no traspasar los límites, ¿no? No traspasar los límites y de santificarse a los sacerdotes. También ya lo hemos visto anteriormente, pero vemos esta tercera subida en este versículo. Cuarta subida, Moisés sube con Aarón. En esta cuarta subida, Moisés ya no va a subir solo, sino va a subir con Aarón. ¿Qué dice Éxodo 19:24? Hermana Alejandra Meneses, ¿nos puede apoyar con la lectura? Éxodo 19:24. Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo,
mas los sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Ajá. Entonces vemos ahí que Moisés ahora va a subir con Aarón en esta cuarta vez, ¿no? Dios le dice, ve, desciende, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estaba ahí, desciende del monte y subirás nuevamente, ¿no? Por cuarta vez, pero ahora con Aarón, ¿no? Y ahí encontramos que Dios habla acerca de cómo debe acercarse a él, le da las leyes. Eso ya no lo vamos a ver porque es parte de lo que ya hemos mencionado. Pero encontramos esta cuarta subida. Quinta subida, Éxodo 24:1. Ya hasta Éxodo 24:1 se da la quinta subida. A ver, hermana Graciela Manrique, ¿nos puede apoyar con la lectura? Graciela Rodríguez, perdón. ¿Okay? Perdón, Graciela Manríquez, ¿no? Sí, Graciela Manríquez. Sí, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Ahí nomás. Entonces ahí se nos menciona esta quinta vez que Moisés va a subir, esta vez con Nadab y Abiú, ¿no? Nadab y Abiú, con Aarón, ¿no? Con Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, ¿no? Entonces encontramos esta quinta subida. Solo Moisés se acercará a Jehová, ¿no? Se acercará a Jehová. Moisés, ahí completamos también, comunica y escribe las leyes dadas por Dios, eso lo hemos visto la semana pasada, y finalmente se da la sangre como señal del pacto, ¿no? La sangre como señal del pacto, que lo hemos visto la semana pasada también, ¿verdad? Entonces vemos esta quinta subida ya en Éxodo capítulo 24. Sexta subida, Éxodo 24 del 9 al 11. A ver, hermana Patti Valdivia, ¿nos puede guiar con la lectura de Éxodo 24, 9 a 11, por favor? Sí, hermano. Del 9 al 11. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Ahí nomás, esa parte, nomás esa primera parte que ha leído está suficiente. Pero miren lo que dice ahí, en ese pasaje dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Ahora, esta es una sexta subida, porque en esta quinta que vimos anteriormente, sube con ellos, con estas personas también, pero ellos se quedan de lejos, ¿ok? Se quedan de lejos, no pueden acercarse a Dios, solamente Moisés cerca a Dios. Después que ya se da lo que es el inicio, la inauguración del pacto con la sangre, y la sangre es salpicada sobre todo el pueblo, obviamente incluyendo los ancianos, Aarón, sus hijos, el libro. Es ahí, a partir de ese suceso, en que ya el pacto ha dado inicio, que recién sube y puede acercarse a Dios, no solamente Moisés, sino también Aarón, sus hijos y los 70 ancianos. Se dice que entre comillas ven a Dios. La semana pasada hemos hablado de esto, ¿verdad? Que no era que veían a Dios de manera directa, sino tenía que ver con la gloria de Dios, y hemos hablado un poco de esto la semana pasada, ¿no? Y han sido rociados con la sangre, ¿no? Acá completamos, el pacto ha empezado, el pacto ha empezado. Ya dio inicio este pacto mosaico, el pacto de la ley, ¿no? Y interesante porque, como vemos, recién se pueden acercar a la presencia de Dios Aarón y sus hijos y los ancianos cuando ya la sangre ha sido derramada. De la misma manera es para nosotros. Nosotros nos podemos acercar a la presencia de Dios solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya ha hecho sacrificio. A través de su sacrificio en la cruz ha hecho posible que ahora nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios. ¿Verdad? Esta es la sexta subida. La sexta subida.
vamos a encontrar una séptima subida, ¿no? Una séptima subida, por lo menos hasta este punto, en Éxodo capítulo 24, versículo 12, versículo 2 y 3. A ver, le voy a pedir a la hermana, vamos a poner, hermanos, a Sergio. Sergio, ¿puedes leer Éxodo 24, capítulo 2 y 13 nomás? Esos dos primeros nomás, por favor. Éxodo 24, 12 y 13. Ujú. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ahí está, ¿no? Y encontramos esta séptima subida, en el cual Dios te va a entregar las tablas de piedra con los 10 mandamientos, con el decálogo, ¿verdad? Y también le va a entregar las leyes. Ahí es donde ya se va a dar. En esta séptima subida vamos a encontrar 3 detalles. Primero, en esta séptima subida, Dios le va a entregar las tablas de piedra con el decálogo y le va a dar también las leyes. Hasta este momento, Dios lo había mencionado, se lo había dicho de manera directa a Moisés, pero aún Moisés no había bajado del monte con las tablas. Eso todavía no había pasado. Recién séptima subida, eso es lo que va a suceder, como vamos a ver posteriormente. Segundo detalle, Moisés sube con Josué en esta séptima subida, ¿no? Sube con Josué. Moisés se va a acercar a la presencia de Dios, Josué se va a quedar de lejos, va a estar ahí esperándolo a que él baje. Pero Moisés sube con Josué por orden de Dios. Dios le dice a Moisés que suba con Josué, ¿verdad? Ok. Después encontramos también que es la primera vez que Moisés se queda 40 días y 40 noches en el monte. Eso lo encontramos en el versículo número 18. ¿Puedes leerlo también nuevamente tú, Sergio? 24, 18. 24, 18, claro. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, en esta séptima subida es donde Moisés se va a quedar en el monte 40 días y 40 noches, ¿no? Y es en esta séptima subida donde donde Dios le va a dar a Moisés las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Le va a comenzar a dar todos los detalles que vamos a ver en las exposiciones, del capítulo 25 al capítulo 31. ¿No? ¿Ok? ¿Y qué más va a pasar? O sea, ya vamos a leer capítulo 31 al 18. En este versículo, Dios acaba de hablar con Moisés y le da las tablas del pacto, ¿no? O sea, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31, prácticamente Moisés está ahí en el monte Sinaí, han pasado 40 días, 40 noches, y hay que leer Éxodo 31, 18. Ahora, voy a pedir a la hermana Ruth León que nos apoye con Éxodo 31, 18. No abras el cielo 31, todavía. 31 dijo hermano 18. Sí, hermano. 31. Éxodo 31. A ver, hermano. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces vemos aquí que en este versículo Dios le da, ¿no?, a Moisés las tablas de la ley. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 40 días y 40 noches. ¿Verdad? ¿No? Y Dios, ¿no? Ya a partir de este momento vamos a ver en el capítulo 32,
que Moisés baja del monte Sinaí. Muy bien. ¿Alguna pregunta para ir a un gráfico? Vamos a ir a un gráfico para poder ubicar mejor lo que hemos estado viendo. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Entonces, Está bien claro, hermano. vamos a compartir este gráfico que también les voy a enviar. Miren, acá tenemos dos montes, ¿no? Bueno, es el mismo monte, solamente que es en dos momentos diferentes, ¿ya? Este es el monte Sinaí, ¿ok? El monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, hemos estado mencionando que Moisés, por lo menos en esta primera etapa, sube 7 veces al monte Sinaí, ¿verdad? Y miren aquí, ustedes ven aquí en esta, donde estoy haciendo círculo, dice Josué, ¿eh? ¿No? Donde dice Josué. Muy bien. Sí, hermano, sí. Ok, en este punto es en la séptima subida, ¿no? Recordemos que Moisés sube con Josué la séptima subida, la séptima vez que sube, ¿no? Y sube a la presencia de Dios. Ahí encontramos, sube a la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo se queda aquí? 40 días y 40 noches. Éxodo 24, 18, ¿no? Se queda ahí 40 días y 40 noches. Este tiempo que Moisés está aquí, ¿qué es lo que Dios le va a decir a Moisés? Le va a dar las instrucciones de la construcción, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar el establecimiento de la ofrenda. Dios le va a decir a ellos, voy a habitar en medio de ellos, ¿no? Recordemos, hermanos, ¿por qué Dios le dice a Moisés, yo voy a habitar en medio de ellos? Y vamos a leer ese versículo porque ese versículo es interesante. Voy a pedir a ver a la hermana, me cerré aquí. Hermana Angélica, hermana Arturo, mejor. Arturo, ¿puedes leer Éxodo 25 del 1 al 9? Éxodo 25. Del 1 al 9. Ya. Mi internet es un poco lento, pero Ya. igual, voy a... Ya. 25, Éxodo 25 del 1 al 9. Jehová habló a Moisés, día adhiere de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el Arturo, discúlpame, no te escuchamos bien. aromático. ¿Aló, me escuchan? No, no te hemos Sí, escuchado bien. está fallando, pero Sí. ¿ahorita me están escuchando? Sí, ahorita sí. Oh, Cada vez que lees. vuelvo a leer. Pedir a otro hermano, ¿ya? Porque si no, no se va a entender esa parte. Gracias, más bien, disculpa. Ok, A ver, ok. hermano, hermana Karen Ramos, ¿nos puede guiar en la lectura, por favor? O Sergio, tú mismo lea nuevamente, por favor. Yo leo, es Éxodo 25. 1:9. Apaguemos su micro, por favor. Sí, 25. 1:9. 25, 1:9. Ya. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón puesto a ofrendar.
La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostré. Ajá. ¿Por qué Dios le dice, haz que ellos construyan un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos? ¿Cuál es la figura ahí? A ver, les voy a mostrar otra diapositiva. A ver, permítanme un segundito. Y seguramente cuando hagan la exposición, seguramente también lo van a mencionar, eso ya se han dado cuenta, ¿no? ¿No? El tabernáculo, una vez que fue construido, ¿cómo fue puesto? ¿En qué, digámoslo así, ubicación en relación al pueblo? Según este gráfico, ¿cómo ustedes lo ven? Y también Está en el centro de todas las tribus. exactamente. Estaba en el centro de todas las tribus. No era colocado en el centro. Acá está así, miren. Este es el tabernáculo, y en este orden, y esto se relata en el libro de Números, ¿ok? En este orden se iban a acampar las tribus de Israel. Este orden, ¿ok? ¿No? Muy bien, entonces iba a estar el tabernáculo en medio de ellos, y el arca del pacto iba a estar prácticamente en la parte también prácticamente en medio, ¿no? Es la parte más importante, esta parte del lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad? Porque Dios, una vez que se construyó el tabernáculo, se manifestaba en este lugar, que era el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, eso ya lo vamos a ver cuando hagan su exposición, entre los dos querubines. Ahí se manifestaba la presencia de Dios, y Dios le llamaba a Moisés y le hablaba a Moisés desde ese lugar. Esto ya se va a dar cuando ya está construido el tabernáculo, ¿no? Porque hasta antes del tabernáculo, ¿cómo Dios le hablaba a Moisés? Moisés tenía que subir al monte Sinaí, bajar del monte, subir y bajar. Pero una vez que ya fue construido el tabernáculo, ya no pasaba eso. Moisés entraba al tabernáculo, Dios lo llamaba, ¿no? Él entraba al lugar santísimo y Dios le hablaba, ¿no? Y más o menos, a ver. Vemos cada vez que se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? La presencia de Dios manifestada en el tabernáculo de reunión, ¿no? Entonces, entendemos por qué Dios le dice, ahí está Éxodo capítulo 25, 8 y 9. Él va a habitar en medio de su pueblo, ¿no? Recordamos también, hermanos, que en la antigüedad, cuando los reyes acampaban, el rey del pueblo, ¿dónde acampaba? Acampaba en medio del ejército, porque de esa manera, o sea, así en la antigüedad los reyes, mejor dicho, la carpa del rey estaba en medio de de toda la nación o de todo el ejército en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la ilustración en esta posición? Que Dios es el rey de su, ¿no? Dios es el rey, Dios es el más importante, ¿no? Entonces encontramos ese detalle ahí. Ahora, entonces, le dicen, ¿no? Habitaré en medio de ellos. Y vamos a ver que ya a partir de el capítulo 25,
en adelante, hasta el capítulo 31, que ya hemos también mencionado, ¿verdad? Se van a dar instrucciones. El diseño del tabernáculo, que lo vamos a ver en las exposiciones, el diseño de las vestiduras sacerdotales, que por ahí seguramente se va a hacer una pequeña mención en lo que es el sumo sacerdote, ¿no? Que le ha tocado al sumo sacerdote, va a hablar de las vestiduras, ¿no? Yo les animo a que sencillamente pongan un gráfico, con los hay gráficos, inclusive les he dado un gráfico, ¿no? Ahí en las diapositivas que le he mostrado anteriormente hay un gráfico del sumo sacerdote, ¿no? Se va a hablar de las instrucciones para la consagración de Aarón y sus hijos, ¿no? Se va a dar el llamamiento de las personas que se van a hacer cargo de la construcción, y se va a dar la señal del día de reposo. Ahora, hermanos, todo esto ¿qué nos enseña? Porque obviamente nosotros podemos decir, ya, ¿esto para qué me sirve en mi vida cristiana? ¿No? Porque son detalles que es importante saberlos, porque, bueno, podemos aumentar nuestro conocimiento del Antiguo Testamento, pero hay una enseñanza también detrás de todo esto. ¿Qué nos enseña todo esto? Todo el hecho de que Dios sea el que da las instrucciones a detalle de todo lo que se va a hacer, ¿no? Lo que nos enseña, hermanos, es que todo lo hace Dios. O sea, Dios determina cómo se le tiene que adorar. Dios determina qué es lo que se va a hacer, cómo se va a construir. Cada detalle, cada cosa que se tiene que realizar con el fin de que ahora su pueblo pueda acercarse a Él la va a hacer. O sea, ustedes no van a encontrar en ninguno de estos pasajes del libro de Éxodo que se haga mención que fue la idea de Moisés, que Bezalel y Oliab hicieron las cosas a su manera, de acuerdo a lo que ellos pensaban. No. Se hace mención, y como lo van a ver, que todo se hizo conforme a lo que Dios había establecido. Éxodo 39, versículo 42. Versículo 32, y de ahí el 42 y 43. A ver, le voy a pedir a alguien que me pueda apoyar con esa lectura. Éxodo 39, versículo 32 y 42 y 43. ¿Puedo leer, hermano? Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y el 42, ¿no? Y 43 también. Conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Ahí está, ¿no? Entonces se menciona a que todo lo que se hizo conforme a lo que Dios había establecido. A detalle, ¿no? Y eso es tiene un gran enseñanza para nosotros, hermanos, ¿no? En todo lo que hagamos, buscar siempre la dirección de Dios. Cada plan que hagamos. Miren, como dice, culmina diciendo Jehová los bendiga. Muchas veces la tendencia que tenemos nosotros es hacer nuestros planes y después pedir la bendición de Dios. Sí. O sea, hacemos las cosas a nuestra manera, lo que nosotros pensamos y queremos, y luego después recién decimos, Señor, bendice esto. ¿No? Eso es algo que creo que todos luchamos, pero encontramos esta enseñanza en el libro de Éxodo, que no es que primero hacemos planes, o no es que primero hacemos las cosas como pensamos y recién pedimos la bendición, sino es que primero buscamos la dirección de Dios para poder pedir la bendición de lo que Él, de su dirección para lo que vamos a hacer, ¿no? Cuanto más aún cuando, en realidad para toda nuestra vida, no solamente está hablando aquí de las cosas de la iglesia, de servicio en la iglesia, sino toda nuestra vida, porque finalmente toda nuestra vida, en toda nuestra vida tiene que estar involucrado Dios tiene toda nuestra vida.
Entonces, miren, encontramos este enseñanza, ¿no? Miren, cuando Moisés sube al monte Sinaí y se queda ahí 40 días y 40 noches, ¿quiénes se quedan a cargo del pueblo? Éxodo 24:14. Alguien que me lea Éxodo 24:14. Aarón. Por favor. Sí, pues Aarón y Hur. Yo leo, hermano, 24:14, ¿no? Léele, por favor. Sí. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Ahí está, ¿no? Entonces Moisés sube con Josué. Josué se queda ahí se queda esperándolo. Moisés se acerca a la presencia de Dios. Obviamente van a pasar 40 días y 40 noches. Y Moisés deja a cargo del pueblo a Aarón y Hur, ¿no? Cualquier problema que tengan, cualquier asunto que tengan, vayan con ellos. ¿Okay? Vayan con ellos. Ahora, Aarón y Hur tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar cómo la presión muchas veces puede llevarnos a tomar malas decisiones. A todo. La presión. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados, ¿no? Por un montón de cosas, ¿no? Y más en este tiempo, ¿no? Más en este tiempo, ¿no? En que estamos pasando situaciones bien difíciles de repente en diferentes aspectos, ¿no? Algunos más en la parte de salud, económico. ¿Cuál es la tentación frente a la presión? Olvidarnos de buscar la dirección de Dios y empezar a tomar decisiones por nuestra cuenta. Ahora con todo esto de las elecciones, ¿no? ¿Cuánto más necesitamos pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, nos guíe? ¿Qué pasa, hermanos, si finalmente, bueno, las cosas salen como nosotros, como no queremos que salgan? Tal vez. Se da las cosas de una manera que no queremos. ¿Quiere decir que Dios ha perdido el control? No. Sencillamente quiere decir que Dios por algo está permitiendo que pasen cosas, ¿no? Estudiar el Antiguo Testamento nos ayuda a entender que Dios es soberano y que Dios aún utiliza a los gobernantes injustos para cumplir su propósito. Recordemos al faraón. Dios le dice a faraón, yo te he levantado, yo te he puesto. Y faraón era un hombre justo, un hombre impío. Impío. Era un hombre impío. ¿Y qué dice Dios? Yo te he puesto. Pero ¿cuál es nuestra tendencia en nuestra cabeza a pensar? Que siempre Dios va a ponerle un gobernante cristiano, creyente. Sería lo ideal, ¿verdad? Y oremos, pero seguramente oramos por eso, oramos para que Dios ponga gobernantes justos, ¿no? Que se preocupen por el pueblo, ¿no? Pero recordemos que la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento nos va a mencionar muchas veces que Dios usa a unos gobernantes injustos. Porque recordemos, hermanos, que más allá de nuestro bienestar temporal, Dios está más preocupado para que su pueblo se prepare para llegar a su presente, para la segunda venida de Cristo. ¿Entienden? Eso es algo que no debemos olvidar. O sea, Dios está más interesado que nuestro bienestar temporal en este mundo y bienestar temporal en que su pueblo esté preparado para la segunda venida de Cristo. Lo que no significa que vamos a dejar de trabajar, que no vamos a tener metas, que no vamos a tener objetivos en nuestras vidas, no significa eso. Pero no debemos perder la perspectiva, ¿no? No, estoy hablando con... Es muy fácil perderla en este tiempo. Estamos en un momento de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en diferentes situaciones de que estamos pasando, ¿no? Miren, el Aarón y Hur se quedan a hacerse cargo del pueblo, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no? Ya con esto vamos a ir acabando ya, porque estas son otras partes ya, pero de manera general, creo que este gráfico nos ayuda a poder entender. Moisés se queda 40 días y 40 noches, Dios le da las instrucciones. Finalmente Moisés va a recibir las tablas de la ley, como hemos leído en Éxodo 31:18. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se da la idolatría, ¿no? Con el becerro de oro en el capítulo 32. Moisés baja del monte
con las dos tablas de la ley, 32:15. Recibe las tablas en 31:18. Dice 32:15. Alguien que lo pueda leer 32:15. Arréglalo. Hermano, yo lo leo. Ay, ya. Ya, 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escrita de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, vemos ahí, ¿no? La recepción de las dos tablas. Moisés las recibe, baja, 32:15. Ahora, estas tablas, hermanos, que fueron las primeras, no fueron las tablas que finalmente quedaron, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tablas fueron rotas por Moisés. En el versículo número 19, a ver, léalo usted nuevamente, hermana, por favor. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Encontramos que esas primeras tablas fueron quebradas, ¿no? Al ver la idolatría. Al ver la idolatría, ¿no? Del pueblo. ¿Okay? Y es después de ese suceso, vamos a encontrar que eso ya lo vamos a ver ya en las clases posteriores, Dios mediante. Finalmente, una parte del pueblo decide quedarse con Moisés y otra parte le da la espalda a Dios, ¿no? Y ellos obviamente son muertos. Bueno, ¿no? Ya después de este suceso, Moisés nuevamente va a subir al monte Sinai. Se da la renovación del pacto que ya hemos mencionado, ¿no? En el 34:1-2 se hace mención que Dios le dice, alístate y sube nuevamente, ¿no? Sube nuevamente. Moisés sube, nuevamente se encuentra con Dios, y Dios en esta renovación de pacto, nuevamente le da unas segundas tablas de piedra, ¿no? Eso se menciona en Éxodo 34:29. Alguien que lea Éxodo 34:29, por favor, para culminar ya esta parte. Leo, hermano. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Ahí está. Entonces encontramos que nuevamente Moisés recibe por segunda vez y baja del monte, ¿verdad? Sí. Entonces, entendemos mejor los sucesos, ¿no? Aquí suben, o sea, se da la idolatría, suben nuevamente, se da la renovación del pacto, baja con unas nuevas tablas, ¿no? En Éxodo 34:29. ¿No? Y ya en Éxodo, a partir del capítulo 35, prácticamente para adelante, una vez que ya se renovó el pacto, recién se va a dar inicio a la construcción en sí, ¿no? Hasta este momento no había iniciado la construcción, se había dado las instrucciones, ¿no? Pero ya en el capítulo 35 inicia la construcción, ¿no? Y en el capítulo 40 finaliza la construcción, en el versículo 17 es levantado el tabernáculo y finaliza la construcción del tabernáculo. Un cuarto aislado, claro, solo le alcanzó. ¿Ok? Muy bien. Hemos culminado hasta este punto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Que estaba oxigenado, le dio puro antibiótico. Ahí escucho una... Ahí vamos a ponerle mute. Entonces, muy bien, hermanos. No hay preguntas, ¿verdad? Está bien. Ok. Vamos a... La próxima semana, no, perdón, la próxima semana no hay clase, ¿no? No hay clase. Ya el 16 vamos a empezar lo que son las exposiciones y vamos a ver más a detalle ya la parte de lo que es el tabernáculo. ¿Ok? Muy bien. Hermano, vamos a orar ya para poder culminar
de tiempo. Le voy a pedir a la hermana, la hermana María David, ¿puede que hagamos una oración, por favor? Para culminar. Gracias. Ya. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Ya, ok. Señor y Padre Santo, gracias por esta noche, por tu palabra, Dios, y porque tú quieres que cada día te conozcamos más, te has revelado por medio de tu palabra, no solamente a tu pueblo de Israel, sino ahora al mundo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te ruego que en esta parte que hemos repasado hoy, podamos ir reflexionando con respecto a las enseñanzas que nos has dejado también durante toda esta semana. Dios, gracias por la vida de Cristian, porque tú le enseñas y le perfeccionas para hacernos de bendición. Por cada uno de mis hermanos en cualquier dificultad o prueba en la que se encuentren, que en medio de ellas puedan siempre aferrarse a ti, a tus promesas y recordar cada una de las lecciones que nos das. Gracias por ese tiempo. Oramos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Aún no, disculpen, creo que no ha podido entrar la hermana Pamela. ¿O sí ha entrado Pamela para poder tomar asistencia con fotos? Si no. ¿Estás, Pamela? No ha entrado, Cris. No ha entrado. ¿No? No se vayan, voy a tomar foto para la asistencia. Disculpen un segundo. A ver, les aviso cuándo ya podemos irnos. Si no, no se va a poder tomar asistencia. 1. Y voy a tomar la segunda foto del segundo. Okay. Hermanos, ahora sí ya está. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, hermano. Buenas noches, bendiciones. Gracias, hermano. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches con todos.